Feliz viernes. Mi nombre es Judith Mendoza y hoy quisiera hablar acerca de un tema general. Usualmente los miércoles hablo acerca de la vida y el ministerio de Jesucristo. Y entonces así podemos aprender a saber cómo ser seguidores de Jesucristo. Pero también los jueves saco un poco de tiempo también para examinar el libro de Apocalipsis. Hay personas que tenemos dificultad de entender el libro de Apocalipsis porque es un libro que tiene un mensaje bien detallado y necesitamos la guía de Dios para poder entenderla. Y entonces los viernes usualmente tengo presentaciones que son con temas generales, como por ejemplo hoy. El tema es, y la pregunta es, que si Dios intervendrá con la pandemia del coronavirus o el COVID-19. Y entonces la Biblia nos da la respuesta a estas preguntas que nosotros tenemos. La Biblia nos dice, nos guía, tenemos guía. También tenemos esperanza por medio de las promesas que se nos da por medio de la Biblia. Entonces, quisiera considerar algunos textos que nos van a dar textos bíblicos que nos van a dar la respuesta a esta pregunta. Entonces, vamos a ver qué es lo que la Biblia predijo para en los últimos días. Mi nombre es Judith Mendoza y soy ministra ordenada, también una maestra de enseñanzas bíblicas. Y gracias por compartir este tiempo conmigo. Bueno, entonces, ¿qué dice la Biblia sobre las pandemias? Claro que el coronavirus es algo que mundialmente nos ha llamado la atención, porque es mundialmente. Y quizás usted sepa que hay otros virus, tenemos bacterias que nos pueden enfermar, tenemos los virus también que nos pueden enfermar. Entonces, entre los virus que existen diferentes tipos de virus. Por ejemplo, del coronavirus existen diferentes tipos de coronaviruses. Y claro, se llaman coronaviruses porque cuando lo observan en el microscopio, aparente ser como que tiene puntas, como una corona tendría, como una corona que un rey se pone. Entonces, por eso se le da el nombre coronavirus, ¿no? Claro, de ahí es que sale. Entonces, hay diferentes tipos de coronaviruses que han existido durante la historia de las personas. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, los 7 tipos, hay 7 tipos distintos de coronavirus. Si usted busca la información acerca de eso, hay 7 tipos de coronavirus que afectan a los humanos. Son algunos muy comunes y, por ejemplo, están presentes cuando uno tiene un resfriado y
Ahora, claro, tenemos uno que el SARS, el virus que tiene la combinación con el SARS, ese tiende a tener un síndrome 1 de respiratorio agudo severo. Entonces, de acuerdo a la información que yo he encontrado, se nos dice que estos viruses, que algunos son más frecuentes que otros, pueden pasar, por ejemplo, como mencioné acerca de los que se producen en el resfriado, se nos dice, por ejemplo, un virólogo y director asociado del Laboratorio de Diagnóstico de Animales de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos, que estudia los virus zoonóticos, aquellos que saltan de los animales e infectan a las personas. Dice, la mayoría de las pandemias, y pandemia, la palabra pandemia se refiere al mundo entero, tienen al menos una cosa en común: comenzaron su trabajo mortal en Asia o en África. Las razones que explica, y esto es de la compañía de noticias BBC, y lo voy a poner junto con esta grabación hoy, explica que la explosión de la población y cambios en el paisaje urbano es una de las razones por las que se originan más frecuentes en Asia y África. Entonces sabemos que según el Banco Mundial menciona, cerca de 200 millones de personas se mudaron en áreas urbanas en el este de Asia durante la primera década del siglo XXI. Una migración a esa escala significa que se destruyen tierras forestales para crear áreas residenciales. Los animales salvajes, obligados a estar en mayor proximidad de pueblos y ciudades, se encuentran inevitablemente con animales domésticos y con la población humana. Los animales salvajes a menudo albergan virus. Los murciélagos, por ejemplo, pueden transportar cientos de ellos. Y los virus que saltan de especie en especie pueden finalmente afectar a las personas. En la última instancia, la urbanización extrema se convierte en un círculo vicioso. Más personas traen más deforestación, y la expansión humana y la pérdida de hábitat finalmente matan a los depredadores, incluidos a los que se alimentan de roedores. Con la desaparición de los depredadores, o al menos con un número muy reducido a la población de roedores, explota. Y como demuestran estudios llevados a cabo en África, también lo hace el riesgo de la aparición de enfermedades zoonóticas. La situación solo puede empeorar. Una proporción importante de la población del este de Asia todavía viven en zonas rurales, y se espera que el proceso de urbanización continúe por décadas. Entonces, vemos que con el tiempo, y porque estamos hablando de que de la Biblia, ¿no? Estamos hablando de la Biblia, pero también tenemos que tener la información acerca de lo que son estas cosas, cómo ocurren, porque usualmente es falta del conocimiento de estas cosas el que llevan a que uno sea quizás partícipe de estas cosas. Por ejemplo, en el lugar aquí se menciona África y Asia. Y bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de África y Asia? Sabemos que son lugares pobres, que hay lugares pobres entre esos lugares, como existen en otros lugares también. Claro,
Jesucristo no iba a mencionar paso por paso, detalle por detalle, cómo la humanidad íbamos a llegar a tener todas las enfermedades que tenemos, incluyendo los virus, los gérmenes, las bacterias, entre otras cosas. Porque también tenemos, aparte del virus, por ejemplo, tenemos el SIDA, tenemos el Ebola, y tenemos otras enfermedades también, aparte de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice aquí en referencia de estos lugares? Dice, las regiones tropicales ricas en biodiversidad ya albergan numerosos patógenos, lo cual incrementa enormemente las posibilidades de que surja un nuevo patógeno. El sistema agrícola en África y Asia no ayuda. En ambos continentes muchas familias dependen de la agricultura de sustancia y de un suministro minúsculo de ganado. El control de enfermedades, los suplementos alimenticios y los espacios disponibles para estos animales son muy limitados. Y eso es lo que voy a leer acerca de aquí. Bueno, voy a continuar porque esto es importante. Dice, el ganado vacuno, las gallinas y los cerdos que pueden transmitir enfermedades endémicas están a menudo en contacto cercano entre sí y con una variedad de animales no domésticos, así como con seres humanos. Entonces vemos que esto es un reportaje o la noticia acerca de lo que los virus causan, de los lugares donde usualmente podrían ocurrir, y vamos a ver un poquito más acerca de eso, qué es lo que nos dice la Biblia sobre las pandemias, pero también sobre otras cosas que tienen que ver con el fin de este sistema de cosas. Porque cuando se le preguntó a Jesucristo, Jesucristo dio las pestilencias, que fue una palabra que Lucas, que era un doctor, seguidor de Jesucristo, el que escribió el libro de Lucas, mencionó esa palabra. Entonces, ¿qué dice la Biblia en referencia a las pandemias? La Biblia sí predijo que en los últimos días habrían enfermedades como las pandemias, que se extenderían a muchos lugares. Las pandemias no son castigo de Dios. Tenemos que tener eso presente. Primeramente tenemos que acordarnos lo que dice la Biblia en referente a quién es el gobernante de este mundo. No es Dios, es Satanás. Si nos acordamos, fue Adán y Eva los que decidieron estar en el lado de Satanás, creerle a Satanás y volverse contra Dios. Entonces estamos ahora en ese tiempo en que Dios ha permitido que los humanos nos gobernemos a nosotros mismos si queremos, y los humanos han tratado de diferentes formas de gobernarse unos a otros, oprimiendo los que tienen más poder a los que tienen menos. Y ha sido el resultado de la desobediencia de Adán y Eva. Entonces estamos viviendo en esa clase de tiempo. Si nos acordamos, cuando los israelitas estaban bajo ley, bajo el pacto que ellos tenían, que ese pacto se acabó después que ellos mataron a Jesucristo, y entonces después todas las naciones podían ser partícipes de llegar a ser parte del pueblo de Dios. Entonces vemos que cuando leemos acerca de los ciertos mandatos que Dios le dio a esa nación de Israel, que estaba compuesta por las 12 tribus de Jacob, descendientes de Jacob, hijos de Jacob,
con una 13 tribu, porque eran 13, pero una de las tribus era dedicada para el servicio sagrado a Dios, para traer a todos y mantenerlos en la adoración de Dios. Entonces solo se cuentan se dice los que eran los 12. Entonces en Lucas 21:11, y usualmente uso diferentes referencias de la Biblia, la Reina Valera, también la traducción del Nuevo Mundo y también la Nueva Biblia Latinoamericana. Entonces, voy a leer de la Reina Valera en Lucas capítulo 21, 11, dice esto, porque queremos hablar acerca de lo que iba a pasar, lo que iba a estar pasando en el tiempo del fin, para uno saber lo que iba a marcar el tiempo del fin. Entre las cosas que iban a hacer, que iban a estar pasando, porque iban a ser varias cosas las que iban a estar pasando en el tiempo del fin. Entre esas cosas iban a haber pestilencias, como las pandemias. Entonces el 21:11 nos dice: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Eso es lo que dice el libro de Lucas. Grandes terremotos en un lugar tras otro, hambres y epidemias, o como dice aquí, pestilencias, pestilencias. Y se verán escenas espantosas y grandes señales en el cielo. Entonces, tenemos que tener presente que estas pandemias, estos terremotos, desastres naturales, como se llaman, no son castigo de Dios. Porque hay cierta información que es incorrecta, que a veces se entiende de esa forma y no es así. Acordémonos que estamos viviendo no bajo la gobernación de Dios. Sí, Dios ha puesto a Jesucristo como Rey y administrador de nuestra situación, de los humanos. Y Cristo va a deshacer todas las cosas que Satanás ha hecho. Pero no lo está haciendo ahora. Va a llegar el tiempo. Pero, así como también Jesucristo dijo que Él no era parte de este mundo, fue por eso que lo dijo, también nosotros podemos ser no parte de este mundo en un sentido espiritual. Porque cuando tiene que ver con todos los seres humanos, generalmente todos nosotros los humanos sufrimos básicamente de la misma enfermedad, que es el pecado y la muerte. Sea quien sea. Entonces no importa qué cultura la persona tenga, qué educación la persona tiene, cuánto dinero uno tiene o no tiene, todos sufrimos de la misma cosa cuando tiene que ver con nuestra imperfección. Todos somos pecadores y todos estamos expuestos a morir. ¿Qué es lo que hemos heredado de Adán y Eva que desobedecieron? Adán y Eva se pusieron en el lado de Satanás. Dijo Satanás que Dios era un mentiroso. Y entonces la situación es que
Las cosas se tienen que arreglar legalmente. El nombre de Dios, el oprobio que se le ha traído al nombre de Dios, tiene que ser limpiado. Entonces, desde ese tiempo, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios y se pusieron al lado de Satanás, ellos hicieron a Satanás su Dios, con la excepción de Abel. Pero ¿qué le pasó a Abel? Su propio hermano lo mató. ¿Por qué? Por su violencia. Era violento, era envidioso, era celoso. Y esas son las características también que vemos en las personas en gran número ahora alrededor de la tierra. Entonces, esa también, las características que se iban a ver en las personas según segunda de Timoteo 3 del 1 al 6, esa también iba a ser parte de la señal de que íbamos a estar viviendo ya en los últimos días. El tiempo de nosotros no es como el tiempo de Dios. Dios es infinito. Entonces, vive por siempre. Entonces, el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios, como nosotros sentimos el tiempo. Especialmente ahora que morimos, porque Adán y Eva tenían la perspectiva de vivir para siempre, pero nosotros no. Entonces, no es castigo de Dios el que pasen todas estas cosas. No es porque unas naciones son mejores que otras, porque Dios no es así. Sabemos sí que nosotros los humanos quizás no, porque no hay ni siquiera que dudarlo. No hemos estado cuidando de la tierra de la manera que deberíamos de haberla cuidado. Y si tenemos que vivir para siempre, como la Biblia explica que vamos a vivir para siempre, como nuestros cuerpos es un manifiesto de que sí vamos a vivir para siempre, de que sí hemos creado con la habilidad de vivir para siempre, porque nuestros cuerpos se continúan renovando. Sí envejecemos, pero eso es por parte del pecado. Y morimos, eso es parte del pecado. Claro, podemos hacer muchísimas cosas para nuestra salud y mantenernos, pero el pecado lleva a la muerte, claro. Eso es lo que Dios le dijo a Adán que iba a sucederle, y es lo que nosotros hemos heredado, así como heredamos también ciertas enfermedades. Entonces, las pandemias no son castigo de Dios. Ahora, las pandemias, las enfermedades, la muerte, todo eso va a ser las cosas en que Jesucristo va a terminar. La Biblia promete que no va a haber muerte, que no va a haber lamento, que no va a haber dolor a causa de que vamos a estar enfermos y tener el fin de morir. Bueno, el fin hasta ese entonces, porque tenemos también la esperanza de la resurrección. Entonces, Dios, por medio de Jesucristo, después de Armagedón, todas estas cosas no van a existir más, porque después de Armagedón, el día de juicio de Dios, y es juicio porque es algo legal, es un caso legal contra los humanos. Entonces, cuando buscamos en la Biblia nos dice que iban a hacer estas cosas. Por ejemplo, lo que leí en Lucas 21:11. Apocalipsis 6:8 nos dice, y lo voy a leer de la Nueva Biblia Latinoamericana. En Apocalipsis 6:8
se nos dice, voy a leer desde el 7, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí el grito del cuarto viviente, ven. Se presentó un caballo verdoso, al que lo montaba lo llaman la muerte, y detrás de él montaba otro, el lugar de los muertos. Se le dio permiso para exterminar la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras. El libro de Revelación o Apocalipsis yo lo estoy considerando los jueves a las 5 de la tarde, tiempo del este. Entonces voy a leer ahora de la Biblia Valera. Y entonces ahí yo doy una mejor explicación acerca de estos jinetes. Acordémonos que el libro de Apocalipsis es un libro que habla de lo que va a pasar y se nos está mostrando con señales, con símbolos, para nosotros entender en términos humanos. Porque sabemos que las cosas espirituales, los ángeles, Dios, Jesucristo, no son de carne y hueso como nosotros. No hay caballos tampoco en el cielo, ni jinetes que andan volando en el cielo. Eso no es literalmente un caballo, sino que Dios usa ese lenguaje para enseñarnos a nosotros con estas clases de imágenes, porque nosotros sabemos lo que es un caballo. Sabemos lo que es un caballo, sabemos lo que es galopar y sabemos la diferencia, sabemos por qué, sabemos lo que es también un jinete, sabemos lo que son balanzas. Entonces Dios le estaba hablando a un ser humano por medio de Jesucristo, porque la visión se le dio a Jesucristo y se le dijo a Jesucristo, por Dios le da la visión, este mensaje a que se lo den a Juan, y Jesucristo se lo pasa a Juan para que lo escriba a las congregaciones, incluyendo a nosotros también, aquí los humanos, que estamos vivos en este presente día. Entonces, se presenta estas visiones en imágenes que Juan y los demás que vayan a leer puedan entender de un punto humano, porque caballos, como dije, no hay en el cielo, carne y hueso no pueden subir al cielo, no son literalmente, sino que es un mensaje para nosotros entender el mensaje que se nos está dando. Entonces dice 6:7 en la Biblia Valera, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Mire, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Ok? Ahí está, otra vez. El caballo, el jinete, se dice que se le dio una gran espada. Iba a haber hambre, con mortandad, o sea que iban a morir muchos, y con fieras de la tierra. Vamos a leer ahora porque queremos comparar. Cuando estudiamos la Biblia, para tener mejor entendimiento, queremos comparar qué es lo que nos dice.
también en el internet. Entonces en el 6:7 de Apocalipsis, Apocalipsis 6:7 nos dice: cuando el Cordero, y en las otras Biblias habla del ser viviente, pero en realidad el único, porque cuando estudiamos el libro de Apocalipsis y nos damos cuenta en versos anteriores, cuando consideramos el contexto, o sea, lo que se dijo antes y después de un versículo en la Biblia, nos explica mejor. Entonces cuando leemos que, porque habla acerca de que se abre un sello. Habían 7 sellos. Este es el 4º sello. Solo había una persona que podía abrir este rollo, esta escritura que se le estaba dando, y no podía abrirla nadie hasta que se aparece alguien que sí puede abrir el rollo que Dios le da, que tienen escrituras en los 2 lados, porque tiene mucho que decir. Y entonces Dios se la da, pero no encuentra quién dársela. No hay nadie que pueda hasta que se aparece el que sí puede, y fue Jesucristo. Entonces, en el 6:7 dice: cuando el Cordero abrió el 4º sello, oí la voz del cuerpo ser viviente decir: adelante. Y vi entonces un caballo pálido. Entonces vemos el escritor de la Biblia. En la Nueva Biblia dice que era como verdoso, porque acuérdense que los que están traduciendo al lenguaje de nosotros están traduciendo de escritos, manuscritos que existen, y cada quien ha decidido, y por eso podemos usar nuestro razonamiento cuando usamos referencias de la Biblia. En la Santa Biblia o la Reina Valera dijo que era amarillento, como amarillo. Entonces, el color está describiendo a alguien enfermo, en realidad. Pero cuando uno está como amarillento, así como sin color, que hasta se ve hasta quizás verde o amarillo, depende. Algunas personas quizás lo vean amarillo, algunas personas lo vean verde, y algunas personas lo vean pálido. Como dice aquí, dice: y vi entonces un caballo pálido. Su jinete se llamaba Muerte y la Tumba. Se llamaba Muerte y la Tumba. Y lo seguía de cerca. Y la tumba lo seguía de cerca. O sea que se llamaba Muerte y la tumba lo seguía de cerca. Y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con una espada larga, con hambre, con una plaga mortal y con los animales salvajes de la tierra. Ahí está. Entonces, Jesucristo no mencionó que los humanos podían morir directamente si los humanos, a través de viruses que estos animales tenían. Por ejemplo, los murciélagos. Hay personas en diferentes lugares en la tierra que comen los murciélagos, que están directamente trabajando con los murciélagos, aunque quizás no se los coman, pero trabajen en trabajos que tienen que ver con esta clase de animales que tienen diferentes viruses. Y los murciélagos tienen diferentes viruses. Entonces, las palomas también. Sabemos que los animales, las palomas, los pollos, pueden adquirir ciertas enfermedades, y estos animales pueden ser animales domésticos, animales que usamos para comer, y entonces
un humano se puede llegar a enfermar y transmitir estas enfermedades. Y vemos cómo puede ser el resultado dependiendo de el virus que sea. Por ejemplo, el coronavirus. Jesucristo sabía que estas cosas iban a pasar, pero también sabía que estas cosas iban a pasar porque el gobernante de este mundo es Satanás. Cuando vemos en la historia, Satanás es un homicida. Él, cuando habló con Adán y Eva,